Estamos listos con el senador Andrés Alamán, lo habíamos anunciado para conversar sobre este tema, nada personal, senador. ¿Cómo está, Mónica? Siempre se ríe cuando digo eso. Ahora todavía impactado por lo de Nueva Zelanda, ¿no? Brutal. Es un país admirable, con un respeto por los derechos de las personas increíble, por un cuidado del medio ambiente, uno de los países que mejor ha logrado resolver los problemas con las minorías étnicas y tienen que hoy día sufrir esta verdadera tragedia. Además, un país donde el rugby es religión. Sí, pues que la gente no se lo sabe, pero que es rugbyista, pero sí de todo muy lomo. A ver, vamos al tema del control preventivo de identidad. Yo quiero preguntarle, porque aquí hay dos controles de identidad. Sí. Uno es el control preventivo de identidad, en que no hay que tener ningún indicio, al que sea se puede controlar. Y otro es el control de identidad investigativo, que es el del artículo 85 del Código Procesal Penal, en el cual para realizarlo hay que tener indicios. Así es. ¿Cuál de los dos es más útil? Yo creo que según ambos son, las cifras. Yo creo que ambos son útiles. ¿Ya? Fundamentalmente apuntan a cuestiones distintas. El control investigativo apunta fundamentalmente a temas de delincuencia y tal como dice la ley, el control preventivo está pensado fundamentalmente para temas de orden público y seguridad. Por lo tanto, ambos se necesitan. Para encontrar gente con orden de detención pendiente, por ejemplo, que fue lo que se nos dijo. En parte, y también para vigilar ciertas conductas. O sea, por ejemplo, lo que se dice tantas veces, ¿no? Si hay una manifestación callejera y se encuentra un conjunto de personas que están encapuchados o que tienen mochila, bueno, para eso precisamente está el control preventivo. Pero eso está en el control ya del artículo 85. No, sí, pues, encapuchados y con indicios, si están con mochilas, se Mónica, puede. la diferencia no es una diferencia en una discusión legal. Lo que le quiere decir es una discusión legal. Está bien, pero los temas de los indicios están en el artículo 85, en el control preventivo no se requiere indicios. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo? Lo que se está discutiendo es lo siguiente. Hoy día, en el control preventivo, los carabineros lo único que pueden hacer es pedirle el carnet de identidad a la persona. Por lo tanto, si quieren realizarle una como quien dice, vigilancia superficial, o fíjese una cosa, lo mismo que ocurre hoy día con la ley de violencia en los estadios. Cuando uno entra a un estadio, le piden el carnet de identidad, lo revisan por si lleva algo, y si usted lleva una mochila, le revisan la mochila. Eso es exactamente lo que quiere la ley. Ya, pero quiero preguntar lo siguiente. La propuesta de ley. Sí, no, evidentemente. A ver, para encontrar una persona con orden de detención pendiente, que era uno de los objetivos, para encontrar una persona con orden de detención pendiente se necesita hacer 40 controles preventivos. Para encontrar esa misma persona se logra con 25 de los controles investigativos. Segundo tema, para lograr una detención, o sea, para cautelar el orden público, se necesitan 56 controles preventivos de identidad. Solamente se necesitan 28 de los controles investigativos. En los casos de los investigativos, claro. Sí. Entonces mi pregunta es, el problema es que se están haciendo solo 10% de los investigativos y 90% de los que son más ineficientes para estas dos cosas, que son los control preventivo de identidad. Mónica, o sea, la pregunta es... Por una razón muy simple, porque los requisitos de la ley son completamente distintos. Sí, pero el problema es que han disminuido la cantidad de los más efectivos, que son los controles investigativos. Hoy día se hacen menos que lo que se hacían antes, porque más fácil sería pescar. Por una razón ¿No tenemos muy un problema ahí? Mónica, por supuesto que no, porque antes obviamente había un solo control. Y hoy día tenemos dos controles, y si hay dos controles es evidente que va a variar el número pero del que existía. 9-1 le parece razonable. Mire, que se hagan 9 de los más ineficientes y uno de los más eficientes. No se trata que sean más o menos ineficientes, se trata que son controles distintos. Pero si las cifras están diciendo. Por una razón muy simple, Mónica, porque en un caso se requieren indicios. ¿No es así? ¿En qué consiste el indicio? En la percepción de que la persona ha cometido o va a cometer un delito. Entonces es evidente que en esos casos el control va a ser mucho más efectivo. ¿A usted le parece bien que haya disminuido la cantidad de esos controles por hacer tantos de los otros? Mire, creo que es... Digo, si los recursos son limitados, porque son limitados. Creo que es absolutamente irrelevante la discusión. ¿De veras? Absolutamente. Creo que tenemos un control investigativo, creo que tenemos un control preventivo y creo que ambos recursos tienen que utilizarse. Pero como los recursos de carabineros son escasos, ¿no se debieran realizar más de los que son más eficientes? ¿Se lo escuché a usted alguna vez en el pasado? Estamos repitiéndolo en lo mismo. Los requisitos del control investigativo son más altos. Yo lo que sostengo es que tenemos que tener control investigativo y tenemos que tener un control... No le importa cuál es más efectivo o no. Es que creo que ambos suman. Y creo que ambos suman y en consecuencia no creo que haya que ver... Las cifras dicen otra cosa. No, unos suman más que otros, pero al final la suma global es lo que importa. No creo que haya que hacer una diferencia en la que está haciendo usted. Ahora, una pregunta. Si no se ha entregado de parte de carabineros, y esto es un tema también con el gobierno anterior, ojo, la información a la que estaban obligados por ley y que desde el Parlamento nos prometieron para saber si discriminaban o no al usar esta herramienta, para saber si lo usaban o no, y no han entregado, llegaron hasta la Corte Suprema para no entregar esa información, ¿se puede decir todavía si están ocupando bien o mal la herramienta? Bueno, hay una cifra que es bastante elocuente, que es bastante significativa, que es el número de reclamos que existen
por, como quien dice, detenciones tanto en controles investigativos como en controles preventivos que se han formulado. Y la verdad, Mónica, es que la cifra es ridículamente baja. No alcanza ni siquiera a las 100 denuncias, tanto de los controles investigativos como los preventivos. Pero perdón, es que el punto de si se discriminaba o no, no es solamente respecto a si me trataron mal. ¿Cómo puedo saber yo, por ejemplo, que estoy en un grupo que está siendo especialmente controlado? Iba a decir como joven, es una patudez. No, pero ¿cómo podría decir un joven, no yo, que está siendo especialmente controlado ese grupo si es que no está la información global país? ¿No le parece grave que no esté esa información? Una cosa, la información global se encuentra hoy día a disposición. Por eso, no está a disposición. Bueno, por supuesto que está a disposición. Dígame, no entregan, perdón, senador, la Clínica de Derecho de la Universidad Diego Portales tuvo que ir hasta la Corte Suprema vía Consejo de Transparencia y no se entrega desagregado, ni por edad ni por comuna. Está bien, yo no sé exactamente si está desagregado por comuna o no. Está. Yo hubo un dictamen de la Corte Suprema diciendo que era un abuso de parte de Carabineros no entregando. Escúcheme una cosa. La información global está. Y lo que sí sabemos respecto de lo que usted señalaba es que los reclamos o las denuncias, porque, como quien dice, por mal uso de estas facultades son simplemente irrisorias. No sabemos si se está controlando más en un sector, más en una comuna, más por un socioeconómicamente. Y eso prometió por ley. Mónica, pero escúcheme una cosa. Lo que sí podemos saber es cuántas denuncias por mal uso de estas facultades existen. Por mal uso respecto a cada persona, pero no de grupos socioeconómicos, si hay discriminación o no. Bueno, pero si usted no sabe si hay discriminación o no. No, porque no lo entregan Carabineros. Está bien, pero lo único que sabe es que el número de denuncias no supera las 100. Entonces es absolutamente bajo. Y la pregunta es, ¿usted no le parece grave que la Corte Suprema diga que es un abuso de parte de Carabineros no entregar la información que deben entregar? Creo que tienen que entregarla de mejor manera, ¿se fija? Y eso es lo importante. Pero esos datos son hoy día disponibles. ¿Que la entreguen? Bueno, tendrán que mejorarse los perfeccionamientos, tendrá que la Cámara de Diputados, tendrá que los organismos hacer que en definitiva la información se entregue más desagregada. ¿De qué responsabilidad? Porque me imagino que ustedes como senadores no pueden obligar a Carabineros. ¿Quién tiene que pedirle que cumplan con la ley? Bueno, le vuelvo a decir, Carabineros tiene que cumplir la ley. Me imagino que ellos sostienen que la información la están entregando como corresponde. Si usted dice que no se está entregando como corresponde, no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema, habrá que mejorar. No lo digo yo. Ya, pero el punto es que habrá que mejorar en definitiva cómo se entrega la información. Si no, solo quiero dejar establecido que no es una opinión mía, sino que es un fallo de la Corte Suprema. Lo que yo le estoy diciendo es que el país necesita luchar contra la delincuencia y que se requiere tanto un control investigativo como un control preventivo. Y también sabemos lo siguiente, cuando se aprobaron estas leyes, el control entre paréntesis preventivo se aprobó durante el gobierno anterior. Sí, claro. ¿Qué fue lo que se dijo? Se dijo aquí se va a producir una escalada de abusos y de mala utilización de estos recursos. La evidencia que tenemos es que eso no se ha producido. Que no sabemos a qué grupos se están controlando más a uno. Le vuelvo a decir, si en definitiva hay 100 personas que en definitiva son las que han reclamado, es evidente que no se está haciendo mala utilización de los recursos. No sabemos si hay una discriminación respecto a grupos socioeconómicos, ni de edad, ni de sector geográfico. Mire, si hay cientos de miles de denuncias, o sea, de procedimientos de una y otro control, y resulta que tenemos menos de 100 reclamos, es evidente que no hay una mala utilización del procedimiento. ¿Pero usted sabe si están controlando más en una comuna que en otra? No sé exactamente. ¿Más en una edad que otra? No sé exactamente. Lo que sí sé... ¿Más a hombres que a mujeres? Bueno, no tenemos esa información, quizás hay que poder entregarla. Lo que sí podemos saber a ciencia cierta que no existen reclamos. Vamos a otro tema que es una segunda polémica, que es distinta respecto, para que quede súper claro a la gente, hoy día el control investigativo se le puede hacer a los menores de 14 años. Claro. Para que la gente, entonces vamos a discutir ahora respecto de el otro, el control preventivo de identidad. Así es. Que no requiere ningún indicio. ¿Usted es partidario o no? Porque una cosa es decir si es fácil o no sacarlo del Congreso y otra cosa es si estar de acuerdo o no con que se controle preventivamente a menores de edad que tengan 14 años. Bueno, yo lo he señalado claramente. Yo creo que no se puede tratar de la misma manera a una persona que tiene recién 14 años, que es virtualmente un niño, que a una persona que tiene 30 años. Y por eso que yo he sido bastante crítico en términos de que en definitiva se utilicen estos mecanismos indiscriminadamente para personas mayores que para personas que tienen 14 años. Entonces, ¿dónde está la discusión aquí? La discusión está entre si son 14 o son 18 años. Mire, no por una razón de partir por la mitad, yo creo que hay un buen fundamento para que en definitiva estos controles al final del día se efectúen solamente a los 16 años. ¿Por qué? Voy a ser abogado del diablo aquí. Voy a ser abogado del diablo. Quienes defienden que se baje hasta los 14 años dicen que, una frase que es bastante clásica, quien nada hace, nada teme, y que qué le va a molestar a un chico de 14 años mostrar la mochila, mostrar su carnet. ¿Cuál es el problema? Dicen. Bueno, el problema es que obviamente no se puede tratar de la misma manera, le vuelvo a decir, a personas que son
o que tienen atisbos de ser personas delincuentes y son objeto de estos controles, que vuelvo a decir, a personas que son menores. Yo creo que los menores tienen que tener un tratamiento distinto desde el punto de vista policial. ¿Usted cree que esto puede, como decía, se me olvida, si no me equivoco, es Catalina Droppelman, que decía que hay estudios en Inglaterra que cuando a chicos tan jóvenes de 14 años se les someten a estos tipos de control, crean conductas en el fondo delictivas? ¿Sí? Mire, ¿Usted cree que eso puede pasar? Yo francamente no creo. Creo que hay tantas teorías en esta materia. Ahora, tenemos entre paréntesis un problema que también hay que enfrentarlo. Fíjese que ha aumentado significativamente, y por eso que hay entre paréntesis unos proyectos de ley en el Congreso para castigar penalmente a los mayores que utilizan o actúan con menores. Entonces estamos teniendo un problema particularmente significativo. ¿Por qué? Porque toda la evidencia que existe es que personas que están entre los 16 y los 18 años, por ejemplo, están participando activamente en todos estos portonazos. ¿Y usted qué dice respecto de la idea que planteó, entre otros, José Antonio Kast, de toque de queda para los chicos de 14 años? Estoy totalmente en contra. Me parece que es una medida absolutamente aberrante, es casi una medida propia de un Estado policial. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que él dice que la calle es una escuela de delito y que hay que sacarlos de ahí. Yo no creo que sea así. Creo que además es como el sofá de Donoto, ¿no? O sea, pretender que los problemas de delincuencia se van a resolver, porque en definitiva los jóvenes no pueden salir en la noche a la calle, me parece completamente absurdo. Y para cerrar, ¿usted le advirtió al gobierno que esto no, el control a 14 años preventivo no va a pasar al Congreso? Mire, yo he hecho una cosa que es bastante simple. He dicho exactamente lo que ocurrió durante la tramitación de la agenda corta, porque la agenda corta, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, también partió con esto de los 14 y 18 años y finalmente el consenso se produjo en los 18. Pero en fin, es un tema que... ¿No cuenta con su voto si es que lo ponen a los 14 años? Mire, yo voy a defender que sea de 18 o 16 años y eso no es... de 14. No, porque no estoy de acuerdo con que sea 14. Quiero ya el otro tema rápidamente. La defensa del ex general Fuentealba dijo que si había esta especie de mesada, lo voy a decir coloquialmente, que se le entregaba a los ex comandantes en jefe, era porque lo había solicitado o decidido el entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal. ¿Tiene usted algún antecedente al respecto? No, para nada, ¿no? Habría que preguntarle a Francisco Vidal, pero Mónica, francamente no creo que sea así. ¿Y a usted qué le parece el hecho de que haya decidido quien haya decidido, tuvieran esta especie de mesada? Me parece pésimo. Pues obviamente que bajo ninguna justificación, o sea, no hay ninguna justificación de ninguna naturaleza para, como usted señala, para esa suerte de mesada, más aún cuando el destino de los gastos reservados está muy claro, son tareas de inteligencia y contrainteligencia y no ayudas patrimoniales o ayudas económicas de ningún tipo. ¿Son solo responsables quienes decidieron o entregaron este dinero o también los excomandantes en jefe por recibirlo? Yo creo que recibir dinero que si se sabe que tienen un origen en gastos reservados, yo creo que implica una responsabilidad. Quiero cambiarlo nuevamente de tema. Manuel José Sandón ha criticado fuertemente al gobierno, ha dicho que le parece que es de lealtad criticar lo criticable. Y hoy día se fue de largo. Bueno, sí, es que dijo, ya, iba a contar eso. Dijo que a los que lo criticaron por decir que habían grandes eslóganes, que no se podía criticar tan duro a Michelle Bachelet y después pedir los votos, dijo que se tomaron un diazepam. Sí. ¿Cómo ha visto usted, por un lado, la crítica, después la respuesta desde la UDI, decir que parece en el fondo líder de la oposición, y después él cuando manda a tomar diazepam? Mire, ¿sabe lo que pasa? Yo francamente conozco, o sea, todos conocemos el carácter que tiene el senador Sandón, es por decirlo en forma simple, muy expansiva. Creo que sus frases de hoy día fueron de alguna manera desafortunadas, pero sabe, Mónica, yo me quedo al final con lo que importa. El senador Sandón ha sido un votante absolutamente disciplinado, ha votado a favor de todas las iniciativas del gobierno y yo creo que eso es lo que realmente importa. Usted comparte el fondo, más allá de la forma, quiero saber si usted comparte o discrepa de la crítica que él hace. Tiene varias patas en el fondo de la crítica, pero una de ellas es no se puede criticar tan duro a Michelle Bachelet y después pedirle de vuelta los votos a la oposición. Mire, yo no le doy tanta importancia a esos elementos. Veíamos en la nota, por ejemplo, hace un rato al presidente de la democracia cristiana, Fachaín, que señala que hay que hacer un pacto entre el gobierno y la democracia cristiana y simultáneamente señala, por ejemplo, que el presidente de la República falta a la ética. Entonces yo, francamente, a estas palabras que van y palabras que vienen, no les asigno mayor importancia. Y respecto a la otra crítica, que es una crítica completamente distinta, que tiene que ver con que falta hacer sentir a la gente el beneficio del sello social, que no hay que fijar todo en el Parlamento, en el triunfo no de proyectos. ¿Usted también concuerda o discrepa? No, yo creo que tiene razón en algunas cosas y en otras no. Yo creo que tiene razón en que nosotros nos vamos a enfrentar en el Parlamento con una oposición que yo creo que va a ser extraordinariamente obstruccionista. Yo estoy, por ejemplo, ojalá que me equivoque, pero yo creo, por ejemplo, que la oposición va a rechazar la idea de legislar en materia tributaria y nosotros estamos preparados para eso. Entonces el gobierno no solamente tiene que poner su energía en el Parlamento, sino que también tiene que desplegarse
en un conjunto de materias y dar a conocer lo mucho que está haciendo, por ejemplo, en obras públicas, en transporte, en salud, en modernización del Estado. Pero creo que la estrategia del gobierno, Mónica, en general, ha sido una estrategia correcta. El año pasado fue un buen año y este año las cosas están caminando de buena manera. ¿Usted comparte que si este gobierno no logra traspasarle el mando a otro gobierno de sus filas, es un fracaso? Bueno, esto lo ha dicho el propio presidente Piñera. Él ha definido exactamente que uno de los objetivos de este gobierno es precisamente proyectarse en el tiempo. Y eso, entre paréntesis, tiene que ver también con que precisamente tenemos una minoría en la oposición. Este gobierno podría hacer, Mónica, muchas cosas más de las que está haciendo si tuviera una mayoría en el Parlamento y por lo tanto tiene un sentido decir que a lo menos se aspira a un segundo mandato. ¿Y si no es un fracaso también, cree usted? Bueno, está claro, lo ha dicho el propio presidente, por lo tanto... ¿Usted podría discrepar con el presidente o compartirlo? No, porque obviamente, por supuesto que sí, porque obviamente que una coalición que no puede proyectarse en el tiempo, obviamente que implica un fracaso político. ¿Quién desconoce, por ejemplo, que la nueva mayoría finalmente fracasó su proyecto político porque al cabo de 4 años finalmente fue simplemente rechazada por los ciudadanos? O sea, quiere decir que el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera fue un fracaso. En ese sentido, por supuesto que sí, de la misma manera que el gobierno de la nueva mayoría fue. Los dos de Michelle Bachelet. Por eso, pero también uno podría sostener que los gobiernos de la Concertación, que sí tuvieron una sucesión, fueron en ese sentido más exitosos. Yo creo que los gobiernos hay que juzgarlos por las cosas que hacen, hay que juzgarlos por sus entornos. No es lo mismo jugar un gobierno que tiene mayoría en el Parlamento que uno que no tiene mayoría y por su capacidad de proyectar sus ideas. ¿Tiene usted la puerta abierta a una candidatura presidencial? Mire, siempre... No me diga que este no es el afán de hoy día y no sé qué más, porque uno cuando no quiere hacer algo puede decir no. Por ejemplo, pregúnteme si yo quiero ser cantante, jamás, lo cierro. Yo le contesto, yo soy uno más de una larga lista de candidatos. Nosotros tenemos de verdad en la UDI, en Evópolis, en Renovación Nacional, hay una lista muy larga. Yo soy apenas uno más de esa lista y voy a resolver lo que corresponda. Yo le voy a decir cuándo, en el año 2020, 2021 y no ahora que estamos en el segundo año de gobierno. Está bien, pero no diría hoy día, yo eso jamás lo haría. Le vuelvo a decir, yo soy uno más del lote. Ok, nada personal, Andrés Alemán. Muchas gracias por habernos acompañado.